Andrés, ¿ya? Perfecto. Ok. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Andrés Felipe, buenas tardes. Muchas gracias pues por apoyarnos en este espacio. Para quienes todavía no me conocen o no me reconocen, mi nombre es Sandra Mileni, de la Fundación Aurelio Llano Posada, del área de educación rural. Me acompaña también mi compañero Carlos Andrés, también del área de educación rural. Digamos que en el marco pues, de la relación o de la alianza que hemos establecido con Protección y con el voluntariado que ellos tienen, pues hoy nos acompaña Andrés Felipe Rodríguez con el ánimo a abordar, digamos que algunos aspectos relacionados con finanzas. Algunos pues ya habían participado en la estrategia de cuentos sin cuentas de la Fundación Bancolombia, entonces no se les va a hacer como muy desconocida la terminología o los temas que se planteen con Andrés Felipe. Entonces digamos que en un primer momento esto hace parte pues de las estrategias de acompañamiento de la Fundación a los beneficiarios, de tal manera que se pueda complementar no solo la formación académica que están recibiendo en este momento, algunos en producción agroecológica y otros en procesos agroindustriales, ambos grupos en un nivel tecnológico, con una entidad aliada de la Fundación que se llama el Tecnológico Coredi, con sede en Marinilla, esto como para un poco de contexto también de Andrés Felipe. Por otro lado, digamos que este primer encuentro lo que busca es que podamos primero conocernos, revisar como cuáles son los intereses de temáticas que a ustedes les gustaría como también abordar, y aquí me le estoy metiendo pues también como en la agenda o en la dinámica planteada por Andrés Felipe, pero la idea es que este primer momento también nos sirva pues como de encuadre o de alineación pues frente a los objetivos planteados por la Fundación y el voluntariado de protección con las expectativas que ustedes tengan pues frente a este encuentro. Entonces sí les agradezco pues la participación, sé que es viernes en la tarde, que es una hora yo creo que la menos indicada para poder hablar de finanzas, pero digamos que quedamos en las manos de Andrés Felipe y de Andrés Ocampo para poder tener una tarde también entretenida y chévere alrededor de un tema que es de interés para todos. Claro que sí, listo. Andrés, no sé si vas a decir algo o arranco de una ya con la temática. Sí, un momentico, los chicos de agroecología, como les expresaba Sandra, muchos están conectados desde un mismo usuario, como están concentrados en estos momentos en la formación, entonces vamos a ver que seguramente muchos van a estar... Que nos aparecen 19 en la plataforma de Teams, pero que conectados a un mismo equipo tenemos varios estudiantes o varios jóvenes. Juan Guillermo. ¿Qué pasó conmigo? Ahí me lo identifiqué. Mentira, chicos. Vamos a tratar de hacer buen uso pues, del micrófono para que primero no tengamos eco o retorno en la comunicación, y segundo para que podamos pues, escucharnos. Entonces, en el momento en que vayamos a hacer el uso pues, de la palabra o de la participación, entonces hacemos pues, el uso del micrófono y por supuesto el uso de la manito, que lo tiene también como opción la plataforma en la parte superior derecha. Exacto, sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, no. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que me dicen de que entiendo que hay unas personas conectadas como en una sala, ¿cierto? Hay varias, listo, no, perfecto. Entonces, como reglas del juego y algo súper importante, bueno, primero para empezar, buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Yo sé que, como bien decía Sandra, si no estoy mal, Sí. Es viernes, demás, pero bueno, vamos a hacer esto lo mejor posible y lo más dinámico. Vamos a tener unos videos.
La idea es que se sientan libres ustedes de hacer las preguntas que quieran sobre los temas que quieran, proponer temas, proponer ideas. Acá hoy les va a quedar la idea, es una tarea para que ustedes también puedan de alguna manera autogestionarse y a partir de ahí también construir este proceso que queremos hacer en estos 6 espacios que vamos a tener con Paula, que Paula los va a acompañar y la van a conocer dentro de 8 días. Entonces, súper importante la actitud. Bueno, el micrófono, cuando yo esté presentando no voy a poder ver la pantalla, entonces sí les agradecería si de pronto me avisan si alguien levantó la mano o alguien tiene alguna pregunta para pues poder resolverla ahí en el momento, ¿listo? Entonces, bueno, les cuento así como importante, el objetivo del espacio va a ser hablar de finanzas, pero la vamos a involucrar o como a poner en un contexto de emprendimiento. Y hoy, digamos, en este primer espacio de los 6 que vamos a tener, vamos a empezar como por un proceso de aprendizaje que es un emprendimiento. Después lo vamos a ir como aterrizando sobre las finanzas, de cómo yo aplico un emprendimiento, yo cómo puedo construir un emprendimiento, pero también necesitamos tener unos fundamentos frente al emprendimiento. Entonces, para eso, entonces, pues vamos a empezar. Les voy a proyectar y cualquier duda que tengan, bueno, con mucho gusto me van contando, ¿listo? Entonces, quiero que me confirmen si me están viendo, por favor. Lo estamos viendo. Sí, sí, ahí se ve. Ah, listo, perfecto. Entonces, bueno, ya acá, ay, que se me hizo el lápiz. Ah, no, acá está, listo. Entonces, listo. Entonces, acá lo primero, entonces que vamos a empezar es qué es el emprendimiento. Y aquí algo muy importante para que todos tengamos en cuenta es que el emprendimiento parte de una necesidad, parte de algo que se requiere, algo que se necesita. Pero todo inicia con algo que son actitudes y aptitudes de las personas. Cuando hablamos de actitud, hablamos como de la forma o la manera en cómo yo enfrento la vida. Y ahí, digamos, en temas de actitud, algo muy importante es cómo yo nunca me dejo vencer por las situaciones o por los momentos que yo esté viviendo. Y ahí yo ahorita les cuento de pronto un poco la experiencia también mía del personal. Y aptitudes que corresponden a qué cosas yo puedo aprender, cómo yo puedo de alguna manera adquirir conocimiento, cómo yo desarrollo habilidades y cosas que debo construir cada día para lograr un emprendimiento. Y a diferencia de lo que muchos piensan, el emprendimiento es un camino muy chévere, es un camino muy bacano, pero es un camino también que exige, es un camino que va a traer y va a exigir sobre todo disciplina y ahí se va a necesitar carácter y actitud al momento de emprender. Entonces, en esta primera parte, es importante que tengamos en cuenta esas dos cosas. Es yo cómo voy a actuar, cómo yo voy a manejar ese tema, pero también yo cómo me voy a desarrollar y cómo voy a aprender cosas y adquirir más conocimiento de cómo voy a emprender y cómo voy a querer hacer eso que quiero. Entonces, en esta siguiente parte es, aunque es un concepto que hoy en día se habla mucho y se habla mucho del emprendimiento, de las personas que emprenden, de las startups y demás, que de pronto para ustedes son conceptos o pueden ser conceptos de pronto que no están de pronto muy asociados, pero cuando hablamos, por ejemplo, de una startup, es como cuando yo me creo la super idea y tengo como un sueño o algo que quiero hacer y lo logro hacer y lo que pasa es que esa idea cambia al mundo. O sea, esa startup prácticamente cambia a las demás personas. Entonces ahí lo primero es que yo debo entender que esto no es algo que apareció hace 10 años, 20 años, sino que el emprendimiento está en cada uno de nosotros a lo largo de la historia del ser humano. El ser humano siempre ha emprendido, siempre ha hecho cosas nuevas y ese emprendimiento lo ha llevado cada vez a lograr y alcanzar metas y lograr descubrir cosas cada vez mucho más importantes. Entonces, vámonos a la historia. Cuando nosotros veíamos de pronto en el colegio que veíamos las leyes de la física, por ejemplo, veíamos que Newton en su momento pues construyó unas leyes para pues hablar de la física. O también cuando existía lo de la ley de la gravedad y que esta persona de una vez simplemente estando debajo de un árbol, o eso cuentan, digamos, de alguna manera, le cayó una manzana y la persona pensó por qué las manzanas caen y se descubrió la gravedad. Entonces, hay muchas cosas y muchos temas
que muchas veces y a lo largo de la historia el ser humano ha construido, y cuando llegan a un emprendimiento siempre surge uno nuevo y surge uno que nos lleva a pensar en algo mucho más alto. De formación yo soy economista, entonces aquí digamos por ejemplo traje un concepto como tal de un economista puntual, pero este economista es de más o menos inicio de siglo. Y esta persona, en ese momento contextual o de historia, él hablaba, existía un problema muy, digamos, arraigado en las áreas rurales puntualmente, y eran que, digamos, empezó a crecer la población demasiado, y las herramientas y las cosas que se utilizaban en ese momento para arar la tierra, para sembrar, para todo el tema agrícola, eran el buey, básicamente. Entonces, el buey o eran herramientas muy manuales. Hacia ese momento empezó entonces a darse el impacto de la revolución industrial, y cuando se da el impacto de la revolución industrial, todas esas teorías que tenían estas personas empiezan como a ver que empieza a cambiar como la dinámica de la economía y cómo empezaron a producir lo que antes de pronto se demoraban en producir, no sé, 2 meses, ahora lo producían en 2 semanas. Entonces, hubo una evolución muy grande de la sociedad y del mundo entero hacia esa tecnificación, y aparecen teorías como las que en este caso ustedes van a poder ver, que es la de Joseph Schumpeter. Y Schumpeter lo que dice es, miren, las personas que emprenden y las personas que innovan y que le ponen tecnología al asunto o le empiezan a poner temas distintos, son las personas que cambian al mundo, y además de cambiar al mundo, generan ganancias y empiezan a generar utilidad para esas, digamos, esos tipos de vida. Entonces, eso sí es como historia, y son cosas que a lo largo del tiempo el ser humano siempre se ha preguntado, yo cómo voy a resolver este problema, y a medida que la historia le ha presentado desafíos, el ser humano siempre se ha repuesto a esos desafíos con ideas y con nuevas formas de hacer las cosas. Y de allá, de ese tipo de cosas, viene el emprendimiento. Entonces ya técnicamente la palabra pues nos habla de que es un pionero, una persona que hace un cambio y genera un impacto muy fuerte en el mundo. Entonces esta frase es muy importante y es: solo se necesita una idea para cambiar al mundo, pero estas ideas deben resolver problemas humanos, problemas empresariales, problemas sociales e incluso problemas personales, o muchos más problemas que a cada uno de nosotros se nos puedan presentar. Hay una persona que a mí me gusta escuchar, yo no es que sea muy fan de seguir a veces en YouTube y demás, YouTube lo uso de pronto para escuchar música, pero este personaje cuenta una historia y da unas vivencias que a mí siempre me llaman mucho la atención, y para este, digamos, desarrollo, yo quiero traerles a este personaje. Voy a tener que dejarles de compartir un momentico, perdónenme acá un segundito, les dejo de compartir porque ahora les tengo que compartir el sonido. Y yo acá no lo habilité. Ya, listo. Ahí me están viendo, ¿cierto? Ahí me siguen viendo. ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí. Listo. Les voy a ponerles este video, dura 5 minutos para que pues, le demos continuidad y pónganle mucha atención. Tenemos 2 videos hoy, este y otro, que el otro lo vamos a ver parcialmente, y quiero que le pongan mucha atención a lo que él les dice o lo que él dice, y ahorita vamos a reflexionar un poco sobre qué es el emprendimiento. ¿Listo? Considero que antes de hablar de emprendimiento, propósito. Tiempo. ¿Están escuchando? Sí. ¿Sí? ¿Sí están escuchando? Listo. Bien. De vida, proyecto. El ser humano debe entender que emprender es saltar a otro lugar. Y para saltar a otro lugar necesito una base sólida para impulsarme. Y aquí está el problema. Muchas personas quieren emprender sin una base, sino antes de una base. O sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender. Y ese es el problema por el cual no funciona el emprendimiento. Si usted tiene un montón de deudas y quiere emprender para pagar todas esas deudas, va a sufrir mucho. Primero hay que pagarlas. Pagar las deudas, quedar en cero. No tengo nada, pero tampoco tengo deudas. Eso es una base fantástica para decir, tengo derecho a emprender. La gente que quiere emprender para liberarse de los líos está evadiendo el proceso. Y no es así. El emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse.
El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar. Y ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice, yo nunca le he trabajado a nadie. ¡Wow! ¿En serio? Usted no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le diga para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que no tenga que... Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor. No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. Tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que le emprenda y que tenga éxito en sus proyectos, pero mi papel, mi trabajo es indicarle, trabaje. Quiero que lo manden, que le digan, para arriba, para abajo, para allá, no importa la economía que tengamos. Eso es importante, eso es vital, ¿sabe? No se puede emprender para evadir porque eso es pereza. Hay gente que emprende para no trabajar. La plataforma es saber trabajar. Yo sé trabajar, pasé muchas horas trabajando. Fui un traductor y también sé el tema del trabajo pesado. Fueron meses, años, demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar. Si todo se acaba, yo sé trabajar. No le tengo miedo. Me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito, no puedo durar si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pared que pintar, siempre hay algo que uno dice, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, porque me hace falta el trabajo. Y eso no estresa, eso fortalece, ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental, es decir, solo trabajo duro, pero no hago crecer mi espíritu para una vocación, no me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Mi hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. Y una cuerda de vida es una profesión. Por eso se estudia. Emprender para no tener que estudiar es pereza. Pero es que uno estudia una cosa y hace otra. Sí, casi siempre. Pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones. Uno estudia una cosa, hace otra, pero estudia. Nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada. No, sí que ayudó, sí que sirvió. Tenga una bendita profesión, porque eso le va a ayudar. ¿Sabe qué me ayudó a mí? A pesar de tan malas calificaciones. A mí me gustaría decirle, me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés. Y con 4 idiomas, a los 18 años, y no por inteligencia. Viví en esos países y entonces siempre tenía trabajo. En cualquier lugar llegaba y había trabajo, había algo que hacer. Una cuerda de vida, una cuerda. No soy maestro de idiomas ni soy traductor hoy en día, pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil, pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil, porque el que sufrió fue el papá, él no. No necesita sufrir como el papá, pero por lo menos tener una cuerda de vida, porque eso es responsabilidad. Listo. A mí me encanta este personaje porque es una persona que vive, es japonés, pero es oriundo de Colombia, o sea, nació acá. Y es de un papá japonés y ellos tienen una cultura muy especial. Son demasiado disciplinados y demás, pero bueno, él en otro video y demás, en unas cosas que dice, él explica como su historia. Y yo me siento de alguna manera muy identificado con él. ¿Por qué? Porque yo también, digamos, de alguna manera tuve un origen o digamos, un estilo de vida donde uno quiere hacer muchas cosas, pero tal vez le hace falta dinero y tal vez no tenía muchas oportunidades
o no tenía el dinero, pensaba que el dinero era la barrera para yo poder cumplir muchos sueños y muchas metas que yo tenía. Pero con esfuerzo, con trabajo y con cosas, digamos, pues con el apoyo de mi mamá, el apoyo de mi familia, Dios, pues en mi caso yo que creo en Dios, he alcanzado muchas cosas y claro, ha sido un camino duro, un camino pues de esforzarse, de aprender, de estudiar, de tener actitud, porque hay momentos donde son duros en la vida, hay momentos donde son difíciles, pero es cómo yo formo el carácter y cómo yo también aprendo de cosas para poder reponerme a esas situaciones. Entonces, eso como parte inicial. Entonces, yo acá quería hacerles una pregunta a ustedes y es, ¿qué mensaje a dos personas que quieran de pronto, no sé, escribir o indicar qué les deja el video, o sea, qué aprendieron, que es algo muy importante de cómo yo puedo emprender y qué se necesita también para emprender? Entonces, quisiera que alguien de pronto quisiera opinar o decir, bueno, oiga, no sé, el video me dejó este mensaje y me parece chévere. Alguien que se lance. Hola, ¿Cómo te llamas? Elizabeth Pérez. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien, muchas gracias. Dale, adelante. Yo sí les quería pues como comentar desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo muchos cursos con Confenalco y con el SECO 2. Y entonces yo a veces digo, bueno, yo le dediqué un poco de tiempo pues como a estos cursos complementarios porque eran hasta 2 semanas consecutivas. Y bueno, y al fin y al cabo pues tiene un montón de títulos, pero pues yo en mi parte yo sí considero pues que no sé, que sí fue como tiempo perdido, pues que debí como haberme dedicado a un solo título, porque es que esos son cursos complementarios y al final no van a servir de mucho. Ok. Y mira qué pasa frente a eso que te estás diciendo, que muchas veces las cosas que hacemos, estudiamos o emprendemos, porque emprender es querer hacer algo, también algo importante es que podemos, o ese camino que estamos llevando, nos lleva a entender que ese no es el camino y nos lleva de nuevo a un punto inicial y a repensarnos. O sea, puede que hoy tú digas, oiga, yo perdí mucho tiempo estudiando estos cursos y yo no sé qué, y haciendo esto y haciendo lo otro. Pero cuando uno reflexiona, uno dice, pero eso me ayudó a darme cuenta que eso no era lo que yo quería o lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ahí también es algo muy importante y es en el camino del emprendimiento y del aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no nos gustan o que a veces estudiamos cosas que muy posiblemente no vamos a aplicar en muchos momentos. En otras cosas sí. Entonces, ahí también es muy importante. Bien, y súper, Elizabeth, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir de pronto otro apunte u otra reflexión del video? ¿No? No sé, ¿alguien? Hola, Hola. mi nombre es Sonia Emilsen Gómez Quiseno. Gracias. Referente al video y a lo que para mí significa este curso, yo quiero aportar desde lo que yo considero es que emprender es para valientes, emprender es para gente que tenga su mente abierta, que no le dé miedo sacrificarse, que no le dé miedo trabajar, que no se esté quejando todo el tiempo de las adversidades que se encuentra en el camino, que siempre eche para adelante y que no piense en los fracasos ni en que fracase, sino aquí voy para adelante, no me importa cuántos esfuerzos, no me importa cuánto tenga que sacrificarme, no me importa cuánto tengo que ahorrar y estudiar, hay que estudiar mucho porque el conocimiento es algo muy preciado y que siempre lo vamos a tener. De acuerdo. Vale, listo, no, Sonia, súper bien y muchas gracias y excelente. Y es verdad, o sea, el emprendimiento es para gente valiente porque en el emprendimiento siempre se arriesga algo y por lo general lo que se arriesga es, por ejemplo, puede arriesgarse perfectamente el capital o el dinero que uno tenga, puede arriesgarse el tiempo, hay muchas cosas que se pueden arriesgar y sí, como tú bien lo dices, es de valientes. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, la segunda parte es tipos de emprendimiento. Nosotros hoy en el mundo encontramos muchas maneras de emprender, muchos tipos de emprendimiento, e incluso aquí se van a ramificar muchas cosas que ustedes van a poder pensar y decir, oiga, sí, yo eso lo conozco, lo he visto o lo he imaginado. Entonces, lo primero es, primero hay que entender
que a pesar de que haya unos parámetros o algunos tipos de emprendimiento, siempre cada emprendimiento va a tener una particularidad y va a tener una casualidad o una forma de hacerse diferente. No todos los emprendimientos son iguales, aunque se tipifiquen o se, digamos, clasifiquen dentro de una categoría o dentro de un grupo especial, sino que esos emprendimientos, cada uno va a tener un modelo y una manera diferente, así su finalidad inicial sea una. Entonces, lo primero, pequeñas empresas. Y en este pequeñas empresas son básicamente algo que mueve al mundo. Y acá yo les quería traer una cifra y es, en Estados Unidos, así como en Colombia y como en gran parte del mundo, la economía de un país, el mercado y demás se mueve por las microempresas. Las microempresas son esas empresas pequeñas que son formadas por lo generalmente, pueden ser familiares, pueden ser unipersonales, porque a alguien se le ocurrió una idea y decidió crear su empresa. Y esas empresas son el motor que mueve la economía del país y producen muchas cosas. Ahorita vamos a ver así al final un ejemplo de algo muy chévere que se está haciendo y que se hace en Antioquia, pero también nos da los puntos de partida hacia qué se puede estar haciendo, qué se puede lograr cuando yo hablo de un emprendimiento propio de una pequeña empresa. Ese es como el primer tipo de emprendimiento. El segundo emprendimiento son empresas escalables, empresas que surgen una idea, surgen de una idea y por lo general son ideas que son tan buenas y son tan exitosas que llegan empresas o inversionistas y las hacen crecer de manera muy rápida. Entonces, el caso, por ejemplo, de lo que nosotros hoy conocemos, que yo creo que cada uno de nosotros conoce como Google, como Facebook, Apple, aunque Apple acá lo vamos a tipificar dentro de otra categoría, pero ahorita vamos a ver por qué. Y este tipo, digamos, de ideas o de imaginario que las personas un día, oiga, lanzaron una idea y eso estalló y se fue al cielo y hoy son personas que hace un tiempo no se conocían, pero hoy lo conoce casi todo el mundo. Entonces, por ejemplo, el caso del Netflix. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, que creo que ustedes no son de esa época, pero hace unos años había algo que se llamaba un Blockbuster. Y eso era un lugar donde uno iba y alquilaba unas películas para ver en CD, en DVD, que no sé si también alcanzaron a ver eso, o lo que era un Betamax. Un Betamax era un aparato, una caja donde usted metía como un cassette y veía una película. Entonces, eso en su momento Netflix le ofreció a esa empresa poder, por ejemplo, pues ofrecer los servicios. Esa empresa no aceptó y hoy Blockbuster no existe y Netflix, creo que todos, no sé si ustedes, pero hay muchas personas que conocen Netflix o Spotify y son empresas que surgen de una idea de alguien que dijo, oiga, sería muy chévere tener esto. No existía, nadie lo apoyó, pero ellos persistieron en su idea y hoy son supremamente exitosos. Entonces, eso es lo primero. Lo tercero, el tercer tipo de emprendimiento, el social. Y el social yo lo enmarco en aquello que quiere impactar al mundo y ahí se pueden, y por eso les digo, ahí se pueden sacar muchas ramas de esos emprendimientos sociales. Entonces está el emprendimiento, por ejemplo, que quiere ayudar a la gente que está en pobreza o un emprendimiento donde, por ejemplo, en África y también en países como el nuestro, crean purificadores de agua a través de ideas o recursos que se tienen en el entorno en el cual se vive y crean, digamos, de alguna manera esa forma de solucionar un problema generando un impacto social, un impacto en una comunidad desde cómo yo estoy viviendo ese entorno en el cual vivo. Otro impacto, por ejemplo, social u otro emprendimiento social pueden ser, por ejemplo, algo que se llaman los crowdfunding. Crowd en inglés es como es la traducción de grupo, conjunto, o como decir un grupo, un salón, una idea. Y ese grupo de personas lo que hacen es crear un fondo, por eso se llama crowdfunding, y lo que buscan es construir un fondo común donde las personas aportan y si la idea que quieren apoyar es muy buena, entonces, y digamos de alguna manera, impulsan a que se ejecute o se lleve a cabo esa idea. Entonces, eso también ha sido algo, por ejemplo, muy importante que hoy se ha dado en el mundo y con las tecnologías ha permitido también avanzar en cómo yo puedo potenciar o puedo
apoyar ideas sin necesidad de estar en un lugar físico en el mundo. ¿Listo? El cuarto tipo es el novedoso. Entonces, en este caso, los novedosos son aquellos que se solucionan, se desarrollan y buscan solucionar esas necesidades que las personas tienen. Y por lo general, requieren de grandes inversiones. Entonces, por ejemplo, algo novedoso. Entonces, algo novedoso que ustedes dicen o que hoy estamos viendo, no sé si hace un tiempo lo vieron, es que está vendiéndose viajes al espacio, por ejemplo. Si nos vamos, por ejemplo, hace 100 años o 120 años, cuando empezó a salir el carro, cuando la gente veía el carro y veía un caballo, la gente prefería el caballo porque era lo que conocía, era lo que veía. La gente no conocía que era un carro, la gente no tenía ni idea que era un carro. Entonces, el carro primero era muy costoso, o sea, no era de fácil acceso para las personas. Y solo las personas más adineradas tenían, digamos, ese tipo de bien. Entonces, en el carro, por ejemplo, de esa época, el carro andaba mucho más lento que el mismo caballo. Entonces, la gente o las personas se resistían a comprar un carro o a ver esa idea. Pero las personas que persistieron con la idea de que el carro debía ser un mecanismo que reemplazara al caballo en el transporte, lograron de alguna manera persistiendo, innovando, porque en todo momento hacían mejoras al motor, hacían mejoras a la estructura del carro, y todo ese tipo, digamos, de inversiones y de cosas que hacían, incluso les pudo haber o les costó venderse, por ejemplo, a compañías esas ideas para que las inversiones fueran yo le estoy dando la homeopática. mucho más altas. Alguien abre el micrófono, no sé si quieran decir algo. Me avisan. Listo. Entonces, esa es una idea novedosa y que requiere grandes inversiones. Hoy, por ejemplo, nosotros vemos el viaje al espacio como algo súper como inalcanzable, pero así como el carro se masificó en algún momento, puede que en un futuro los viajes al espacio sean algo muy alcanzable y muy asequible. Entonces son temas novedosos que requieren una gran inversión porque en este caso requieren investigación, desarrollos, pruebas, y en un principio puede ser algo costoso, pero hacia el futuro, digamos, ese emprendimiento novedoso va a ser algo que nos puede estar impactando y que nos puede estar cambiando mucho el estilo de vida o la forma de vida. Este quinto que les traigo es el incubador, es el de incubadora, el emprendimiento incubadora. Y aquí yo traigo el ejemplo de Tesla. Nosotros hoy tenemos carros que son los carros de hace 120 años, de carros a combustión que funcionan con gasolina, el carro, digamos, antiguo, por decirlo de alguna manera, y que pues ha venido generando también cambios y evoluciones y demás. Pero, por ejemplo, en este caso, hace unos años Tesla crea un carro eléctrico. Las grandes automotoras, hablando, por ejemplo, hablemos de Chevrolet, de Renault, de Nissan y demás, como que lo veían ahí como algo, como el patito feo del curso y no le prestaron mucha atención. Hace 5 años nosotros no conocíamos a Tesla mucho. Seguramente estaban allá como en incubadora haciendo pruebas y pruebas y pruebas. Y en un momento Tesla lanza el carro totalmente eléctrico, invade el mercado norteamericano, invade el mercado europeo y hoy es la empresa que vende carros eléctricos más importante del mundo. No le prestaron mucha atención, no le dieron digamos, mucho apoyo y este personaje logró a través de la atracción de personas que estaban interesadas en temas de cambios de sostenibilidad, en el transporte y demás, que invirtieran y logra lanzar este carro y el carro ha sido un éxito a nivel mundial y hoy es la empresa más importante y la que más vende carros eléctricos en el mundo. Entonces, ese tipo de incubadoras o ese tipo también de emprendimientos es muy importante porque generan cambios estructurales en la sociedad y esos cambios estructurales son como los que estamos viendo hoy, pero además los vamos a ver más hacia futuro y es una transformación, un cambio hacia los carros eléctricos. Y el sexto es algo que se llama emprendimiento de espejo. Y les pongo acá el ejemplo de Steve Jobs, que era el presidente o CEO que llaman así a los presidentes,
de Apple. Él crea, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando salió el BlackBerry, o no sé si tampoco sean de esa época, si fue hace como 10 años, el BlackBerry era un celular que tenía un teclado, o sea, tenía el teclado como el que ustedes ven en el computador, pero en una computadora, o sea, en un aparatico así como este. Entonces era el teclado y eso fue el boom de todo el mundo, pero cuando 2 o 3 años después salió el iPhone, salió el primer iPhone, el iPhone cambió el mercado. Entonces, era un espejo porque intentaba cambiar o hacer lo mismo que hacía el BlackBerry en su momento. Pero cuando crean el iPhone impactó tanto a las personas y al mercado que obligó a las empresas que producían teléfonos a buscar hacer celulares con la misma tecnología. Es decir, lo que hoy conocemos de celulares con pantallas totalmente así planas y táctiles. Entonces, todo ese cambio, por ejemplo, del celular que era el celular así pequeñito, que uno le sacaba acá la antena y marcaba los números y solo podía llamar, ha tenido una evolución tal en 15 años que hoy ya vamos en los celulares táctiles. Entonces, digamos, emprendimiento que este personaje hizo impactó tanto al mundo que hoy sigue siendo la empresa más relevante y más importante del mercado en temas no solo de celulares, sino también en otros campos, como por ejemplo el marketing cloud o los soportes en sitios a través de la nube y demás, que dan soporte incluso a empresas. Entonces, ese tipo de emprendimientos espejo parten de una idea y donde alguien busca replicarla, pero hacerle algo mejor a lo que era esa idea inicial. Entonces, eso también puede ser un emprendimiento. ¿Listo? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o alguna duda. O hasta ahí todo bien. Sí, recuerda que si tienen preguntas o algo, nos la pueden escribir ahí en el chat y demás. ¿Listo? ¿No? Listo. Entonces, continuemos. Esos eran los tipos de emprendimiento. Ahora vamos a ver los tipos de emprendedores. Entonces, acá vamos a ver primero el especialista. El tipo de emprendedor especialista es el emprendedor que como su palabra bien lo dice y valga la redundancia, se especializa en hacer algo. Entonces, por ejemplo, yo puedo encontrar un emprendedor que se especializa cortando el pelo, o un emprendedor que se especializa arreglando celulares, o un emprendedor que se especializa tomando fotografías o maquillando a las personas. Digamos que uno para, digamos, mirar un emprendedor, un tipo de emprendedor especialista no se tiene que ir muy lejos. Es una persona que decide emprender, decide empezar un camino y especializarse en eso que está emprendiendo y que quiere hacer en la vida. ¿Listo? El segundo emprendimiento que tenemos es el multifuncional. Y acá en el emprendedor multifuncional encontramos al que sabe, y por eso es tan importante el tema del estudio, y es, él está metido en todo. O sea, el man tiene un emprendimiento de finanzas y tiene un emprendimiento de hacer un motor a vapor y tiene un emprendimiento son ejemplos, ¿no? Y tiene un emprendimiento, no sé, de ser escritor o dar charlas, por ejemplo. Entonces, es una persona que en esa multifuncionalidad de cosas que hace y que sabe, las actúa, las interactúa o las relaciona en los diferentes negocios o emprendimientos que va realizando. Entonces, él es una persona que actúa y hace las cosas de acuerdo a una multitud o una gran cantidad de habilidades y de conocimientos que tiene. ¿Listo? El tercero, tipos de emprendedor por accidente. Entonces, por accidente es esa persona que sí, es como decir uno, sin querer queriendo, resultó siendo un emprendedor. ¿Por qué? Porque no era su sueño, de pronto esta persona era un trabajador como cualquier otro, y resultó que esa persona, no sé, voy a ponerles acá un ejemplo de emprendedor por accidente. Ustedes conocen a Rigo, ¿cierto? A Rigoberto. Rigo es una persona que primero tiene un carisma y un don de gente increíble, es una excelente persona, pero él empezó siendo ciclista, digamos, él empezó siendo ciclista y hoy él, digamos, montó su tienda y demás e incluso ya ha llevado su tienda fuera del país y vende sus productos
y resultó siendo un empresario. Él resultó siendo un emprendedor por accidente. Él no sabía que iba a ser emprendedor. Él ama la bicicleta, le encanta montar bicicleta. A mí también me encanta montar bicicleta. Pero él, de ser un ciclista, digamos que voy a ponerles acá este traje de persona formal, que el trabajo de él, ¿cuál es? El trabajo de él es ir a correr carreras y ganarlas. O sea, ese es el trabajo de un ciclista. Y él resultó siendo empresario, resultó convirtiendo esa pasión que él tenía, y eso es algo muy importante, en el negocio de su vida. ¿Y el negocio de su vida qué es? Las bicicletas. Entonces él empezó a vender pues los jerseys, las bananas, lo que uno se pone para montar bicicleta y demás, y resultó montando su empresa y siendo un emprendedor por accidente. Yo creo que él no se lo esperaba, esa no era su especialidad, pero resultó siendo un empresario. Entonces, ese es un ejemplo de cómo alguien termina siendo un emprendedor por accidente. Hay otro tipo de emprendedor y es el emprendedor por necesidad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que en el colegio, o por lo menos no sé si esto se puede hacer en los colegios y si no se puede, no lo van a hacer. Pero, por ejemplo, en mi colegio yo vendía dulces. ¿Y yo vendía dulces para qué? Para pues tener algo de plata. Entonces, yo ahorraba, me compraba un paquete de chocorake, iba y vendía los chocorake y me ganaba ahí algo de plata. Entonces, eso es ser un emprendimiento o eso es ser un emprendedor. Cuando usted, por ejemplo, tiene una necesidad, no sé, necesito plata. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer o qué emprendimiento voy a ejecutar yo para poder llegar a suplir esa necesidad? Y así hay muchos emprendedores. Hay personas que, y ahorita en el video que vamos a ver se van a dar cuenta que parte de una necesidad, parte de algo que está pasando, de una situación, y en esa situación las personas encuentran oportunidades y esas oportunidades las convierten en su emprendimiento y ahí empieza. Y el último es el tipo de emprendedor, es el emprendedor social. Y el emprendedor social es la persona que quiere cambiar al mundo. Esa es la persona que quiere cambiar al país, que quiere cambiar la sociedad, que quiere cambiar su entorno, su ciudad, que quiere cambiar cosas con las cuales de pronto él ha vivido y desea solucionarlas o darles una solución de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, hay más tipos, pero me parecieron que estos eran los más importantes. Son 5 tipos, perdón, de emprendedores. Entonces, y con ejemplos para que cada uno de ustedes ahí tenga ahí como en su cabeza por qué o de qué forma se van formando los emprendedores. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesita uno o qué razones debe tener uno para hacer un emprendimiento, para empezar? Andrés. O esa necesidad que yo tengo va a permitir impactar, como lo acabamos de ver. Puede impactar mi familia porque es mi empresa, puede puedo impactar una sociedad si logro solucionar un problema que existe. Puedo impactar la historia porque, por ejemplo, puedo cambiar la historia en dos. El carro, por ejemplo, partió la historia en dos porque permitió a las personas movilizarse grandes distancias sin problema y cambian la historia. Entonces, hay ideas, hay cosas que parten de esos problemas, de querer solucionarlos, de atender esas necesidades y al querer yo solucionar ese problema, entonces tengo un por qué ser emprendedor. Lo segundo, ¿para qué? Entonces, ¿para qué lo hago? Para poder cambiar cosas, cambiar ideas, cambiar formas de hacer las cosas. Es que quiero, por ejemplo, el ejemplo que les ponía. Tesla decía, bueno, voy a hacer un carro eléctrico, y el carro lo quiero hacer eléctrico para solucionar el problema de las emisiones a la capa de ozono. Entonces, ok, entonces crea un carro eléctrico y ahí es donde encuentran un impacto o una forma diferente de hacer las cosas y impactar al mundo. Y acá yo les quería hacer otra pregunta, y es, en la pandemia y en la situación que hemos vivido actualmente, ¿qué cosas innovadoras o qué cosas ustedes han visto nuevas, por ejemplo, que ustedes decían, oiga, esto antes yo no lo veía o no existía y ahora sí lo veo y ahora existe? O sea, por ejemplo,
ahí me gustaría que ustedes miran ejemplos. ¿Qué cosas innovadoras o qué cosas que antes de la pandemia ustedes decían, esto no pasaba o no existía o no había, y hoy esto ya está y esto ya existe? No sé si tengan algún ejemplo o algo que ustedes quieran resaltar, que ustedes digan, uy, esto me llama mucho la atención. Pues yo en ¿Alguien? tapabocas, Ok, pues uno siempre se imaginaba, pues como los doctores, yo nunca en la vida me imaginé usar un tapabocas diario. sí, bien. Ese es un buen ejemplo, digamos, es un buen ejemplo de lo que estamos hablando y es el tapabocas. Nosotros, incluso hoy y en adelante, yo creo que por unos años, nosotros vamos a tener que seguir usando el tapabocas. Ahora, hay muchas personas que tuvieron, por ejemplo, que transformar su forma de hacer, no sé, por ejemplo, las personas que hacen textiles o demás, tuvieron que buscar la forma de construir tapabocas, hacerlos cómodos, hacerlos que cubrieran correctamente la cara, una cantidad de cosas que nos llevó a cambiar, por ejemplo. Otra cosa, y acabo de poner el ejemplo, otra cosa que yo he visto, hoy en día uno va a un lugar a comer y debe haber un lugar donde yo entre y me lave las manos, o donde por lo menos me pueda aplicar antibacterial para poder limpiarme las manos. Nosotros no imaginábamos eso. Antes uno llegaba, salía del bus cuando iba a comer por ahí en la calle y se comía una empanada. Hoy, no sé, por lo menos yo dudo antes de comerme una empanada porque pues toca bajarse el tapabocas, las manos no las tengo lavadas. Bueno, hay muchas cosas que cambiaron y que esta realidad que hoy estamos viviendo nos están cambiando y nos ha cambiado. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo emprender? Primero, y como lo veíamos al principio en el video, necesito hábitos, necesito disciplina. Yo necesito crear una base, necesito crear algo que me permita adquirir conocimiento y experiencia para yo después poder empezar a emprender. Y a mí hay algo muy interesante del video que veíamos al principio que me llamó la atención y es, él decía, es fácil cuando tú emprendes de otra persona que ya ha tenido o que tiene el dinero el papá para hacerlo. Eso relativamente es muy fácil. Pero cuando esa persona no le costó esfuerzo, no le costó aprendizajes, no le costó el estudio o el conocimiento que necesitaba para desarrollar esa idea, la caída es muy dura, porque cuando esa persona se enfrente a un problema o se enfrente a una dificultad, no va a saber qué hacer y no va a saber cómo sobreponerse, diferente a una persona que ha hecho el camino, el aprendizaje, que ha estudiado, que ha observado y que se ha dado cuenta qué puede hacer en esos momentos difíciles. Entonces, es muy importante también ese camino y cómo uno lo construye. Y ahí les voy a poner mi ejemplo personal. Yo tengo un sueño, a mí me encanta el ciclismo, yo practico ciclismo. Cuando yo iba a la universidad, habían días en los que mi mamá no tenía plata para darme a la universidad y yo me iba en bicicleta a la universidad porque pues no había plata. Entonces, en esos días, yo me puse a pensar por ejemplo, no sé, me surgían ideas de, oiga, si, por ejemplo, ¿qué tal si alguien me brindara una asistencia mecánica si yo me pincho de manera, no sé, remota o algo así? O también, y ese es un sueño que tengo, montar un lugar donde yo pueda tener un taller de bicicletas, donde pueda arreglar bicicletas y demás. ¿Por qué? Porque es una pasión y es algo que a mí me gusta y me encanta y me gusta y yo quiero trabajar en eso. Entonces, es una pasión y es algo que yo quiero, pero también entiendo que hay un camino que tengo que un taller no es como llego mañana y digo, voy a montar mi taller, entonces necesito una máquina, necesito una máquina para esto, necesito una herramienta para esto otro. Para conseguir esas cosas yo necesito ahorrar, yo necesito poder trabajar y poder aprender cosas de la vida para poder llegar a ese emprendimiento. Entonces también es muy importante y nunca desechemos esas cosas que nos han enseñado o que hemos aprendido porque hacen parte del camino para llegar a ese lugar donde yo quiero estar. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, y este es un ejemplo que pasa en Antioquia, esto es un canal que se llama TV Agro, no sé si lo han visto, y esto habla de diferentes regiones de Colombia, pero este ejemplo puntual me llama mucho la atención. Entonces, quiero que veamos este video, ya sé que son las 4, ya vamos a terminar, entonces en este video la idea es que
ustedes identifiquen unas características de cuáles son esas cosas que más nos impactan o que más, o esos, mejor dicho, esos pasos que llevaron a estas personas a hacer ese emprendimiento y a construir esa empresa. ¿Listo? Entonces quiero que lo veamos y 4 o 5 minutos, yo lo paro en un momento porque es un video siempre de 20 minutos y ahí y hacemos las preguntas y sacamos los pasos de ese emprendimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí presente. Es que voy a traer los videos preparados porque a esto se habla como comerciales. ¿Me confirman si están escuchando? Porfa. Sí. ¿Sí? ¿Sí están escuchando? Listo. Pues ahí va. Pues nosotros empezamos hace 8 años. La empresa es de 4 hermanos. Empezó la hermana mayor, Mariana, y mi hermanito chiquito, Juan Pablo. Juan Pablo siempre ha sido un apasionado, digamos, por el campo y por los vegetales más que todo. Nosotros somos la tercera generación de una familia que siempre ha tenido relación. Perdón, ¿ustedes están viendo esto? Ay, no sé cómo quitarlo. Sí, señor. No, lo acabamos de empezar a ver, o lo tenía abajo. Ah, es que no sé, ustedes están viendo esto negro, ¿cierto? Sí, el volumen. Sí, es que no sé, yo acá lo activé y no sé ahora cómo quitarlo. Ah, ay Dios. Bueno, Con el agro. veámoslo ahí Mis y abuelos escuchemos. empezaron haciendo agricultura y ganadería. Después mis padres son veterinarios, agrónomos, también en relación con la porcicultura, la ganadería y la agricultura. Más o menos hace 10 o 11 años, en una crisis familiar pues económica de mi papá, pues los 4 hermanos dijimos, pues algo tenemos que hacer y de esto tenemos que salir como familia, ¿cierto? Y empezamos en la huerta de una finca en Las Palmas, cercana a Santa Elena, con un clima bien difícil, pues eso es a 2.600 metros sobre el nivel del mar, y con unos inviernos que rebajaban las horas luz por allá 5 horas al día, unos inviernos bien tremendos. Nos encontramos con 2 problemáticas grandes, una social, que es la informalidad en el agro en Colombia. Es el 88% de las personas que trabajan en el agro en Colombia lo hacen en condiciones de informalidad, y quisimos cambiar esa realidad. Empezamos en una huerta de 240 metros cuadrados, hoy en día estamos en un invernadero de 2 hectáreas, 20.000 metros cuadrados. Entonces empezamos con un modelo de negocio que empezó atendiendo restaurantes con vegetales especiales, como los llamamos, que después migraron hacia los supermercados porque el consumidor final nos lo estaba pidiendo también para cocinar en los hogares. Y se estaba empezando a desarrollar como el sector gastronómico en Medellín como muy fuerte, ¿cierto? Y en ese contacto con los cocineros, ellos nos empezaron a pedir ciertos tipos de productos que en ese momento en Colombia no existían, como las flores comestibles, el mesium. Pero hemos llegado a un punto de estabilidad productiva. Yo creo que moviéndonos hacia acá, hacia el Carmen, eso fue un aprendizaje bien grande, que creo que pues, a lo largo del año tiene un clima bien constante. Pues aquí deja de llover en promedio 35 días al año, no es mucho. El verano es muy corto. Y el clima es súper estable. Entonces yo creo que eso fue un aprendizaje bien grande. Y otro aprendizaje bien grande fue tener todo, pues la mayoría de la producción bajo invernadero. Digamos que nuestro modelo de negocio se parte en 3. Uno que es producción, que es lo que estamos viendo hoy. Transformación. En transformación lavamos, empacamos nuestros productos para que estén listos para el consumo. Y finalmente la logística, que busca entregar los vegetales frescos en el menor tiempo posible. Entonces nos hacen los pedidos hoy a las 3 de la tarde y entregamos los productos al otro día. Listo, vamos a darlo hasta ahí. Es un video bueno para que lo puedan ver, pero entonces voy a ir acá. Entonces, ¿alguien identificó de pronto qué pasos o qué cosas le ocurrieron a estas personas que los llevó a emprender? O sea, ¿qué los llevó a ellos a hacer su huerta? A empezar a decir, oiga, aquí tengo que empezar a hacer algo. Por necesidad. Bien, la primera es por necesidad. Ellos tuvieron un problema económico. Ellos se enfrentaron a una necesidad y tuvieron una crisis económica y empezaron a decir, oiga, venga, ¿yo qué hago o qué empiezo a hacer para poder salir de esta situación en la que estoy viviendo? Entonces, lo primero, hubo una crisis. Ese fue el primer paso.
O sea, hubo un coletazo así súper fuerte. Como lo que pasa hoy o nos ha pasado a lo largo de la historia. Ocurre o hay un problema o nos pasa algo y eso nos lleva a buscar o encontrar maneras de poder tener soluciones a eso que me está sucediendo. Listo, lo primero, bien, excelente, una crisis, ahí les tocó una situación dura a ellos. Listo, ¿qué otro paso? ¿Qué otra cosa lograron identificar? Hola. Hola. Ellos leyeron su entorno y se dieron cuenta que en el momento en que estaban ahí, lo más fundamental era trabajar con el agro y entonces emprendieron hacia ese punto. Bien. Entonces, entendieron el entorno. Tenían un espacio pequeño, perdón que se me fue la S, pero bueno, tenían un clima difícil. Recuerdan que ahí decían que ellos están en Las Palmas a 2600 y tenían un espacio, ¿se acuerdan de cuánto era el espacio? 280 metros. 280 metros cuadrados. Una huerta muy pequeña. Eso es muy pequeño, o sea, cuando uno mira eso, es casi lo que mide una casa, o sea, una casa mide más o menos, póngale usted 10 de frente por, bueno, depende de la casa, pero 14 de fondo, eso más o menos da 280 metros cuadrados, o sea, realmente era un espacio muy pequeño lo que ellos tenían para empezar. Y leyeron el entorno, bien, listo, excelente. ¿Qué otro paso? ¿Qué otra cosa vieron ellos para mirar y decidir, oiga, tengo que hacer esta otra cosa para emprender? Que se unieron como hermanos y decidieron dejar atrás sus diferencias y las creencias que le influyen a la familia, que no monten negocios en familia, pero para ellos fue la mayor oportunidad. Se unieron como hermanos y decidieron emprender todos, dividiendo los trabajos por grupos y crear una cadena de valor. De valor, bien. Súper importante lo que tú dices, porque de pronto dentro de los hermanos, miren que ella decía, mi hermano era el apasionado por las plantas, él era el que le gustaba el tema del agro. Seguramente el otro había estudiado, no sé, administración de empresas, el otro había estudiado otra cosa totalmente diferente, no sé, quería ser médico. Estoy poniendo un ejemplo porque ahí no lo dice, pero esas ideas y esos conocimientos de ellos al final, miren que frente a la crisis y a la situación que estaban diciendo fue, bueno, nos vamos a ir por el agro y vamos a sacar esto adelante. Un cambio de realidad, él hablaba también de un tema de la informalidad que hay en el agro y él decía, queremos cambiar la realidad y decir que, miren que esto también genera un impacto social y es cómo yo logro que lo que yo hago en un contorno o en un contexto social o en un contexto, por ejemplo, agrícola, cómo yo logro impactar una problemática que tiene no solo el agro, sino Colombia, y es la informalidad. Entonces, eso fue algo muy importante. Lo otro, lo que ustedes decían, ellos entendieron algo del entorno y es que cuando ellos empezaron a venderle vegetales a los restaurantes, también lo empezaron a vender a las personas, a los hogares. Porque las cadenas no sé, de supermercados, de mini mercados, también le pedían esos productos que ellos realizaban. Y ahí ellos en esas conversaciones, y aquí viene algo muy importante de cuando uno emprende. Cuando nosotros emprendemos debemos aprender a escuchar a las personas y en especial a los clientes. Porque al final cuando yo estoy emprendiendo y haciendo algo, va a tener un consumidor final, sea el emprendimiento que sea. Si yo quiero vender un celular, si yo quiero vender un producto agrícola, si yo quiero vender un carro, el que me compra, el cliente, es la persona que me dice la necesidad que tiene. Y miren que ya decía, empezamos a escuchar a las personas de los restaurantes y ellos nos decían que querían unas flores o unas plantas que acá en Colombia no se producían, tenían que importarlas. Entonces, en ese caso, esa persona dijo, no, pues venga, yo miro la forma, busco la manera de poder sembrarlas acá en Colombia y sembrándolas acá en Colombia encontró un negocio donde los restaurantes le piden ese tipo de vegetales para poderlos vender en los restaurantes. Bueno, ya les acabo de decir esto, escucharon la necesidad de esas personas de los restaurantes que no existían en Colombia. Estudió, digamos, el estudio les permitió implementar cambios y aprendizajes. Entonces recuerden que al principio ellos decían, nosotros teníamos ese espacio en Las Palmas y se movieron al Carmen.
¿Por qué? Porque allá había mucha más luz al día, había una mejor temperatura, un mejor ambiente para el desarrollo de la actividad que ellos estaban empezando. Ellos empezaron con una huerta súper pequeñita, 240, 280 metros cuadrados, y al final él dice, hoy tenemos una huerta de 20.000 metros cuadrados, o sea, casi que empecemos a multiplicar, pasaron de 200 a 20.000, es casi multiplicar por 1.000. Entonces, eso es un 1.000% del espacio el que utilizaban digamos, por el crecimiento que tuvo esa demanda de esos productos que ellos tenían. Y esos modelos también, entonces ellos decían, nosotros tenemos un modelo que genera, o sea, que los que siembran, los que hacen todo el proceso agrícola, otro proceso que transforma eso que yo sembré, y la cadena de logística, que es la que le lleva el producto al consumidor final. Entonces, ¿por qué les traía este ejemplo y por qué me pareció tan chévere y tan bacano? Porque cuando ustedes miran a estas personas partieron de algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Podemos estar en un momento de crisis, en un momento, digamos, que no es fácil, pero cuando nosotros observamos, y eso es muy importante en un emprendedor, es observar en el entorno qué cosas ocurren, qué cosas pasan, qué problemáticas yo tengo y de qué manera yo puedo empezar a solucionar o a suplir esa necesidad que tengo en mi entorno. ¿Listo? Entonces, acá finaliza esta primera parte, esta primera sección, y y ahora es como una tarea que yo quisiera que hiciéramos, no para dentro de 8 días, sino para dentro de 15 días, que va a ser el otro espacio que vamos a tener con Paula. Ustedes van a conocer a Paula en 8 días. Y la idea es que ustedes puedan, de acuerdo al lugar en donde ustedes están, al contexto, qué problemáticas o qué necesidades tienen en cada uno de los lugares que ustedes habitan. Y cómo, no solo es mirar la problemática, sino también que ustedes imaginen y piensen y se digan, bueno, ¿de qué manera yo puedo solucionar o de qué manera yo puedo aportar algo, algo innovador o algo nuevo con una idea que pueda solucionar eso que está ocurriendo en ese lugar y en ese entorno? Entonces la tarea es, primero hay que ser un buen observador, hay que mirar el lugar, el contexto que me rodea, y además de ese contexto y de ese lugar que me rodea, yo debo pensar o imaginar, pueden ser cosas que ustedes digan, no, eso es imposible, no importa, pero que ustedes escriban y digan, miren, mi problemática, no sé, voy a poner ejemplo. Mi problemática es que en mi municipio no hay vías para transportar, o el lugar en donde vivo no hay vías, o las vías están rotas. Es un ejemplo. Listo. ¿Qué soluciones yo puedo buscar o qué cosas, qué iniciativas yo puedo imaginarme para solucionar esa necesidad? O no sé, otra. Resulta que el lugar en donde vivo no tiene un purificador de agua. Ok. ¿Qué cosas yo puedo buscar o qué cosas yo puedo aprender para poder purificar el agua? Ese tipo de cosas, ese tipo, digamos, de ideas, y que todas son válidas, vamos a empezar a buscar toda eso se llama, en un proceso que más adelante les van a explicar en 8 días, se llama un proceso de ideación, y empiece a usted a lanzar ideas, cuanta idea se le ocurra para solucionar. No importa si es loca o no es loca, después uno aterriza eso. Pero lo importante es de toda esa lluvia de ideas, uno poder decir, bueno, esta puede ser, esta está chévere y demás, y ahí uno empezar a construir. ¿Listo? Entonces, no, pues quedan súper invitados. Voy a dejar aquí de compartir, quedan súper invitados para dentro de 8 días. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud frente a este espacio de hoy. No sé, Andrés. Y no sé si Sandra está, pero bueno. Por aquí estamos. No, primero, Andrés, agradecerte por el tiempo y pues, por lo que nos presentaste el día de hoy. Yo creo que le queda a los muchachos como el antojito de seguir asistiendo a los siguientes encuentros, y aquí aprovechamos pues para recordarles que nos vamos a reunir todos los viernes, ¿sí? De 3 a 4 de la tarde.
hasta el próximo 11 de septiembre, 10 de septiembre, perdón. Correcto. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes se agenden, sepan que todos los viernes van a ingresar por el mismo enlace que se les compartió a este encuentro, que va a ser de 3 a 4 de la tarde. Compartan a los chicos que tuvieron problemas con la conectividad también, cómo va a ser la dinámica. Adicionalmente, para los que tuvieron problemas con la aplicación, recuerden descargarla en el celular para que les sea mucho más fácil abrirla. Y yo ya quedo con el compromiso de esta sesión que ha sido grabada, descargarla, subirla a YouTube y compartirla en los grupos de los estudiantes. Listo, no, Andrés, gracias a todos, gracias por la atención, por la participación, esperar y desearles un feliz fin de semana, un excelente viernes a todos y bueno, no, un abrazo y esperamos que se animen y sigan asistiendo porque la idea es darles herramientas que sean muy chéveres para que ustedes puedan realmente ejecutar y poder hacer realidad todos esos sueños que tienen. Muchísimas gracias, Andrés. Vale. Muchas gracias, Andrés. Bueno, feliz viernes. Chao a todos. Gracias, feliz fin de semana. Gracias.